Historia de la comunicación. Las primeras formas de comunicación se dan con los homínidos, en la era de los signos y señales. Los homínidos se comunicaban de manera instintiva, por medio de gruñidos, chillidos y señales con las manos. Ya en la era del habla y del lenguaje aparece el hombre Cro-Magno, que fueron los primeros con capacidad de hablar y son ellos quienes dieron origen a la pintura rupestre. Luego los egipcios, por medio del papiro, plasman sus costumbres e historia. Con el pasar del tiempo, en Europa, en la Edad Media, se crea el pergamino, que consistía en pieles de animales curtidas. Pero ya en el año 105 a.C., en China, aparece el papel. Su materia prima fue la celulosa, que es fibra de madera. En la Alta Edad Media, la única forma de comunicación posible era la oral. El analfabetismo fue general, incluso reyes y príncipes de la época no sabían ni leer ni escribir. La actividad intelectual estaba denominada por la Iglesia. Aquí también aparece la figura del juglar. Su profesión consistía en entender a la gente, recitar poemas o canciones. En la Baja Edad Media surgen las universidades en el siglo XVIII. La comunicación de la Edad Media se da a través del correo. Un personaje en la circulación de mensaje fue el mercader. Se cree que en el siglo XIII datan los primeros profesionales del periodismo, pero el periodismo oral nace en Grecia y el periodismo escrito nace en Roma. La acta diurna es considerada el antecedente más remoto del periódico. En esta se informaba solo sobre los hechos relacionados al poder. Entre los siglos XV al XVI aparece el Renacimiento. Fue donde se tuvo mayor libertad de expresión, por medio del arte, la pintura, la escultura, pero también hubo nuevos inventos, como la pólvora, el arma de fuego, la imprenta, microscopio y más. Gutenberg es considerado el padre de la imprenta, ya que fabricó la tinta para imprimir. Ya que era la Iglesia la que controlaba todo, solo se hacían impresiones de libros religiosos. Los primeros periódicos. Sus publicaciones fueron impresas de manera anual, con almanaques rudimentarios. En el siglo XVII, los periódicos solo cumplían con la función informativa. El ABC en Italia, el Gazette en Francia, el Newspaper en Inglaterra. El género preferido por estos periódicos fue la crónica. Se reconoce a la Gacette como el periódico más importante del periodismo moderno. Y con esto, Théophraste Renaud fue conocido como el primer periodista de la época. La Revolución Francesa en 1789 fue un cambio político-social donde la burguesía se convirtió en la fuerza política dominante. La crisis económica fue una de las causas primordiales. El rey, Luis XVI, junto a su esposa, derrochaban el dinero en lujos. Pero como consecuencia de esta revolución, el derrocamiento de Luis XVI y la abolición de la monarquía absoluta. Napoleón, para mantener su poder, inició una serie de medidas contra la prensa, entre ellas el control de las publicaciones. Durante la Revolución existieron tres tipos de prensa: prensa diaria, hojas revolucionarias y la prensa contrarrevolucionaria. La Revolución Industrial, cambios demográficos y económicos que empezaron en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. La primera revolución industrial se caracteriza por el uso de la máquina a vapor, mientras que la segunda por las fuentes básicas de energía. En 1796, Jenner crea la vacuna contra la viruela y en 1825 aparece el ferrocarril. La primera forma de comunicarnos a distancia fue la maratón, que consistía que una persona lleve un mensaje a kilómetros de distancia. El principio de las telecomunicaciones eléctricas, en 1750, Benjamin Franklin, con su cometa, estableció la ley de conservación de energía. Luego, Alexander Graham Bell patenta el primer teléfono, pero es Martin Cooper, ejecutivo de Motorola, quien crea el primer teléfono móvil. El cine. Louis Le Prise inventó una cámara proyector. Louis Jean Lumière construyó el cinematógrafo. Los hermanos Lumière presentan su primera película en 1895. La radio, por Nikola Tesla, en 1882, construye un sistema de potencia alterna, AC, para reemplazar los generadores. La televisión en Francia, en 1953, se utilizó la Torre Eiffel como soporte de las primeras antenas, pero es en 1950 donde aparece la TV a color. El Internet. En 1969 se establece ARPANET, la primera red que forma parte en 4 universidades. Medios de comunicación en el Ecuador.
El Universo, fundado en 1921 por el periodista Ismael Pérez Pazmiño. Este diario tiene una línea conservadora. El Comercio, en 1906, pusieron en marcha este proyecto editorial. Ellos pertenecen a una línea conservadora. Ecoavisa, la señal fue oficialmente inaugurada el 1 de junio de 1970. Su línea informativa es conservadora.